Hola a todos y a todas. Bienvenidos a la entrevista. Francia hace un llamado para que la igualdad entre mujeres y hombres sea una gran causa mundial y defiende una diplomacia feminista, un objetivo que el presidente de la República afirmó en la tribuna de las Naciones Unidas y que fue reiterado durante grandes cumbres internacionales. De hecho, es la prioridad del G7, este año presidido por Francia. Marlène Schiappa, gracias por estar con nosotros. Hola. Como secretaria de Estado por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, usted es una de las embajadoras de este ambicioso programa y de los temas de autonomización de las mujeres, de la lucha contra el acoso sexista, el acoso en Internet y contra las violencias sexuales. ¿De qué medios de acción y financieros dispone para aplicar esto? De múltiples medios. El jueves y el viernes presidí el G7 Igualdad, que tuvo lugar en París y en Bondy. Quise que el G7 tuviera lugar en Saint-Denis por primera vez y junto con mis homólogos del G7 nos comprometimos a una cierta cantidad de obligaciones importantes. Y en cuanto a los medios financieros, el presidente de la República anunció un fondo de un monto de 120 millones de euros, un fondo de apoyo a las ONG feministas que trabajan en todo el mundo y en particular en los países del sur. Esto completa un dispositivo que ya existía, por ejemplo, los proyectos financiados por la AfD, en el marco de la cooperación de Francia con otros países, deben integrar un objetivo de género en al menos 50% de los proyectos que están siendo financiados. También aumentamos nuestra contribución para la iniciativa She Decides por los derechos sexuales y reproductivos, y frente a esto fuimos nombrados este año campeones de She Decides por las Naciones Unidas. Dentro de esta diplomacia feminista, ¿hasta qué punto tiene previsto condicionar la ayuda internacional a proyectos que apoyen de manera particular los derechos de las mujeres o a limitarla a los países que apoyan los derechos de las mujeres? Sí, ese es un tema importante y que se discute en el marco de todas las instancias multilaterales. Por ejemplo, en los fondos administrados por la Agencia Francesa de Desarrollo hay un objetivo, es decir, que los proyectos que ahora son financiados, que están respaldados por la AfD, es decir, por Francia, deben integrar ese elemento importante de la igualdad entre las mujeres y los hombres. Por otro lado, este año abrimos el G7 a otros países, particularmente a países africanos. Entonces estuvieron presentes la ministra de Ruanda, la ministra de Burkina Faso y otras ministras que asistieron a este G7 abierto. ¿Hasta qué punto esta diplomacia feminista puede modificar o modificará las relaciones que Francia sostiene con los países que no respetan los derechos de las mujeres? Pienso sobre todo en Arabia Saudita, por ejemplo, donde algunas militantes activistas están todavía en la cárcel, en proceso de juicio. La voluntad de esta diplomacia feminista es precisamente acercar la totalidad de los países del mundo a este gran proyecto que consiste en alcanzar la igualdad entre las mujeres y los hombres. Es por eso que el presidente le hizo un llamado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, a todos los estados que estaban presentes para que lo escucharan. Pero esta es una diplomacia que se basa en el intercambio, en compartir las buenas prácticas y también se basa en una cierta exigencia. Es por eso que estábamos tan contentos de que Estados Unidos participara como signatario en el G7. También quisimos terminar el G7 con una gran fotografía con el retrato de Nasrin Sotoudeh, abogada feminista que defiende los derechos de las mujeres iraníes y que está encarcelada en su propio país. Es un mensaje de apoyo que quisimos enviarle a través de este medio. Volvamos a hablar sobre Arabia Saudita. Allí hay militantes que lucharon para que las mujeres saudíes tuvieran el derecho de poder manejar y que ahora están en la cárcel, que fueron torturadas. ¿Cómo las defenderá Francia y cómo podrá ser verosímil lo que diga sobre este tema siendo una diplomacia feminista? Creo que Francia es en extremo verosímil. Somos el primero o uno de los primeros países en implementar esta diplomacia feminista que había sido parcialmente teorizada por Suecia y que fue implementada por Francia. Y somos el primer país en hacer de la igualdad entre mujeres y hombres una gran causa mundial. En cuanto a Arabia Saudita, el año pasado recibí en mi ministerio a mujeres saudíes para apoyarlas en ese proyecto que estaban llevando a cabo, en el marco del derecho para aprender a conducir y poder conducir, que le fue concedido a las mujeres en Arabia Saudita. En cuanto a lo demás, usted sabe que en la diplomacia hay cosas sobre las cuales es posible hablar y algunas cosas que se trabajan de manera bilateral entre los jefes de Estado y sobre las cuales no es posible pronunciarse en tanto no haya habido avances. Ese fue el caso, por ejemplo, de la liberación de Asia Bibi, de quien ahora podemos celebrar la libertad y el hecho de que pueda desplazarse y se encuentre segura hoy en día. Para cerrar este tema, la diplomacia feminista francesa no carece de credibilidad si Francia sigue vendiéndole armas a Arabia Saudita, a un país
que encarcela a mujeres por luchar por los derechos de las mujeres? Realmente no lo creo. Al contrario, si nos fijamos un poco en las reacciones de las grandes figuras feministas del mundo entero, durante la presidencia francesa del G7, todas fueron en extremo positivas. Tomemos el ejemplo del profesor Denis Mukwege, Premio Nobel de la Paz de este año, copremiado con Nadia Murad, una mujer yazidí. Él aplaudió el liderazgo de Francia. Nadia Murad, su copremiada del Nobel y una mujer yazidí, aplaudió el hecho de que Francia se haya comprometido de nuevo con la ONU a recibir a 100 mujeres yazidí en el territorio francés. La presidenta, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, la organización internacional más grande de defensa de los derechos de las mujeres del mundo, también aplaudió el liderazgo de Francia y el compromiso tan fuerte que hemos podido tomar ante 7 países. El año pasado, durante la presidencia canadiense, se hicieron avances en cuanto a la igualdad entre mujeres y hombres. No hubo una igualdad ministerial. La hubo nuevamente este año bajo la presidencia francesa con compromisos muy fuertes y concretos, hechos por los ministros y además con una gran apertura ante la sociedad civil. Los ministros dialogamos con más de 400 activistas mundiales por los derechos de las mujeres durante este G7. Es algo inédito. En el marco europeo, usted, junto con Nathalie Loiseau, quien encabeza la lista de la República en Marcha para estas elecciones, propone armonizar por lo alto los derechos de las mujeres y aplicar la cláusula europea más favorable. Al mismo tiempo, Francia, por ejemplo, se opuso a una consigna que prolonga la licencia parental remunerada, una consigna que pretende favorecer el equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional y el equilibrio en la pareja, entre el padre y la madre. ¿Cómo explicar esta paradoja? Varias cosas. Primero, entiendo que en cada tema no se aplaudan los avances y las grandes propuestas, sino que se busque el punto de quiebre. Pero creo que el proyecto propuesto por Nathalie Loiseau de armonizar por lo alto todos los derechos de las mujeres en toda Europa es un proyecto muy ambicioso, muy evolucionado, que ha sido con frecuencia teorizado, pero que nunca ha sido votado, que nunca ha sido puesto en práctica, y eso realmente sería un progreso. Y en cuanto a la consigna que usted menciona, para ser honestos, yo sigo bastante sorprendida sobre este tema de escuchar a las personas, decir que sería un gran avance para los derechos de las mujeres tener como única propuesta que las mujeres dejen de trabajar aún más y por más tiempo. O que los hombres lo hagan. No, porque eso no estaba en el proyecto de la consigna. Lamento decirlo, pero en 2014 en Francia, en ese momento yo era presidenta de la asociación Mamá Trabaja. Postulamos para el voto un sistema cuyo objetivo era volver obligatorio tener que compartir la licencia parental entre los padres y las madres, argumentando que la parte que toma de manera principal la licencia debe dejarle los últimos 6 meses a la otra parte. Lo que observamos fue que no solamente los hombres no aprovecharon esa licencia, sino que incluso la tomaron menos. Pasamos de un 96% de licencias tomadas por las mujeres a un 98%. Entonces, de hecho, hubo un retroceso. Bueno, hablemos entonces de la licencia de los padres. Sin duda, es el padre quien debe tomar la licencia cuando nace el bebé. España acaba de adoptar una ley que le otorga 8 semanas de licencia al padre. Puesto que esta sería la ley más favorable, ¿Francia estaría dispuesta a adoptarlo? Sí, este es un tema que lidero, pues en efecto la idea no es alejar a las mujeres del mercado laboral, sino permitirle a los hombres involucrarse aún más en la crianza. Yo estoy a favor de alargar la licencia de paternidad. Me parece que hacerlo es seguir el curso de la historia, permitiéndole a los hombres ocupar su lugar dentro de la responsabilidad familiar. Por otro lado, es una demanda que vemos de manera frecuente en las tribunas. Por esa razón, Édouard Philippe, el primer ministro, le encargó una misión a l'IGAS, la Inspección General de Asuntos Sociales, para que nos haga propuestas tentativas para saber cómo podríamos realizarlo y cómo podríamos financiar esta prolongación de la licencia de paternidad. Estamos trabajando en ello. Última pregunta a propósito de la diplomacia feminista. El Ministerio de Asuntos Extranjeros pagó este año 450.000 euros de multa por no haber respetado la cuota del 40% de mujeres en los primeros nombramientos de los puestos de embajadores en 2017. ¿Hay garantías para que esto no se repita? Y, por otro lado, las mujeres diplomáticas están haciendo sonar las alarmas al decir que los puestos más prestigiosos en el gran suceso que tendrá lugar en las próximas semanas no les serán atribuidos a mujeres. En cuanto a los puestos que serán atribuidos, no tenemos todavía información, entonces eso está por verse. Yo soy muy exigente sobre este tema. Le envié un correo formal a todos mis homólogos para pedirles que respeten sus obligaciones en cuanto al nombramiento y a la igualdad, pues actualmente no está ocurriendo y el Estado debe dar ejemplo. Entonces hay una exigencia por mi lado, pero sobre todo hay una exigencia por parte del presidente de la República en cuanto al conjunto de los miembros del Consejo de Ministros para que todos estos nombramientos se hagan de manera equitativa.
Esto es un objetivo. Ahora, en cuanto al lugar de las mujeres diplomáticas, por mi parte creo que debemos recordar dónde estábamos hace 10 o incluso hace 5 años. Hace un tiempo la embajadora era la esposa del embajador. No considerábamos que la embajadora pudiera ser una mujer. Ahora tenemos mujeres que tienen roles importantes en la diplomacia francesa. Pienso en otra embajadora en Canadá, Karen Rispal, una gran embajadora de quien todo el mundo elogia las cualidades y las competencias. Podríamos hablar también del puesto en Nueva York, uno de los puestos más solicitados de la diplomacia feminista y que ahora está siendo ocupado por Anne-Claire Legendre, lo cual es realmente importante. Entonces creo que hay esfuerzos por feminizar, que hay que continuar de manera común en todos los lugares y en todos los sectores del poder. Debemos saber valorar y visibilizar a las mujeres diplomáticas que hacen un trabajo maravilloso, al menos igual de bien como lo hacen los hombres. Entonces, ¿ya obtuvo garantías para el futuro? La petición para que las leyes sean respetadas la hace el mismo presidente de la República. Detrás de esto hay una pregunta que podemos hacernos sobre la ley Sauvadet, pues la ley que usted menciona, que prevé criterios de nombramiento, prevé también cuotas para los primeros nombramientos. En estos casos hay un efecto perverso, porque se nombra en primer lugar a una mujer y luego, si se quiere que ella progrese en su carrera, es necesario volver a nombrarla. Esta mujer desaparece de las cuotas y las cuotas son solamente para los primeros nombramientos. Entonces hay dos temas. Primero está el cómo se valoriza y cómo se nombra de manera equitativa para cumplir con las obligaciones legales de la cuota de la ley Sauvadet. Esto es lo primero. Lo segundo es cómo crear un banco de datos para que en el futuro nadie pueda decir en ningún sector que no se encontraron mujeres, pues ya habría un banco de mujeres nombradas, competentes, pero que podrían ascender a lo largo de su carrera. Marlène Schiappa, muchas gracias. Gracias a usted. Llegamos al final de esta entrevista. Continúa la información en France 24.